pero qué bueno que no les hacemos casos, les hacemos caso, Gerardo. Estaba viendo esta nota que publica, sin embargo, MX. La Fiscalía General de la República pide a la Función Pública informes sobre el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra del exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, por posibles actos de corrupción cometidos durante su mandato. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción integró la carpeta de investigación y a mediados de diciembre pasado solicitó a la Secretaría de la Función Pública información sobre los procedimientos administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio de sus funciones, según un oficio de la Fiscalía General de la República que obtuvieron los colegas de Sin embargo. La petición de alta prioridad fue hecha con la finalidad de obtener elementos necesarios para establecer y agotar las líneas de investigación que se contemplan en la carpeta en la que se indaga la posible comisión de delitos cometidos por servidores públicos que se contemplan a su vez en el catálogo del título 10º del Código Penal Federal. El agente del Ministerio Público Federal a cargo de la indagatoria también pidió a la Función Pública información sobre la trayectoria y carrera pública de Silvano Aureoles, desde el número de los cargos públicos que ha desempeñado y el periodo en que los ejerció, se lee en el documento. Hasta el momento se desconoce cuáles son los delitos y los hechos precisos por los que la Fiscalía General de la República investiga a Silvano Aureoles, pero prepárense, Gerardo, Marcelino, porque Silvano está a 5 segundos de declararse perseguido político de López Obrador, de Gersmanero, de la 4T y de lo que me pongan enfrente. Gerardo. Claro, bueno, esa es una estrategia ya muy conocida de parte de los exfuncionarios o servidores públicos ahora de oposición, incluso de algunos intelectuales acusan campañas de odio, acusan persecución política, pero bueno, solamente recordemos que apenas en 2021 la bancada de Morena levantó un acta, abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía precisamente contra Silvano Aureoles por traición a la patria. Es decir, este personaje funesto a quien vimos empujando a un profesor que exigía su pago en uno de los municipios más golpeados por la inseguridad del estado de Michoacán, pues bueno, finalmente es de esperarse precisamente este tipo de comportamientos, digamos, como no sé, como de una criatura encerrada, porque bueno, también hay datos duros en ese sentido. Hay un boquete de 13,000 millones de pesos, un boquete financiero del gobierno de Silvano Aureoles. También hay un faltante en salud de 734 millones de pesos, y lo peor y lo más escandaloso es que se pagaron 218 millones de pesos anuales por la renta de aeronaves y todo este tipo de lujos que se daba no solamente él, sino también parte de sus allegados políticos. Y lo más escandaloso también fue el equipo de espionaje que contrata a Silvano Aureoles por 19 millones de pesos, igual las 7 casas, mini casas de gobierno que tenía disgregadas a lo largo de todo el territorio, y hasta hace poco vimos en los medios el búnker, un búnker terrible que yo creo que no lo tendría ni siquiera Saddam Hussein, o no lo tuvo ni siquiera Muammar Gaddafi, porque lo vimos en esas imágenes. Yo creo que hay mucha tela de dónde cortar, sus vínculos precisamente también con el crimen organizado. Recordemos que Michoacán es uno de los estados más golpeados desde la época del Calderonato, precisamente ahí es donde comienza el gran baño de sangre con la detonación de una granada el día del grito en Morelia, los primeros descabezados, el crecimiento también el auge y caída de los caballeros templarios. Entonces sí hay mucha tela de donde cortar. Celebremos que finalmente la Fiscalía realice su trabajo, independientemente de quiénes sean los funcionarios, pero la cabeza visible en ese sentido pues es el fiscal general Gertz, a quien el presidente le ha dado el espaldarazo, pero pues esperemos que esto no se quede solamente en una llamarada de petate y se llegue efectivamente
a un proceso, porque bueno, se han abierto cantidad de carpetas de investigación de lo que denominábamos en antaño peces gordos, pero del seguimiento de estas carpetas, incluso por su secrecía, pues no hay grandes resultados. Así es. Marcelino, pues esperemos a que se vaya a quejar nuevamente Silvano Aureoles ante la OEA. Ya ves que terminó con Luis Almagro. Esperemos que saque su banquito verde y se siente frente a Palacio Nacional a esperar a que lo atiendan. En fin, no sé qué as tenga bajo la manga Silvano Aureoles, pero pareciera, ojalá que así sea, que se llega el tiempo de que enfrente a la justicia, por lo menos que se siente en el banquito, pero no en el verde, sino en el banquillo de los acusados, Marcelino. Mira, Vicente, ahorita que está el tema fresco, Silvano estaba, pero que si implorando una embajada en cualquier parte del mundo, que también quería su embajada o su consulado, cualquier representación que le dieran para ya no tener nada que ver con las funciones públicas y retirarse. Y yo creo que el presidente y la gente de Michoacán, el pueblo michoacano, lo que le va a dar es una representación, pero en Almoloya al cabrón, porque es un mafioso, es un narcotraficante. Y la fiscalía le está preguntando la función sobre este tipo. Bueno, pues hay que preguntarle a los michoacanos cómo les fue con el gobierno de este criminal, de este mequetrefe ligado al narcotráfico, un tipo peligrosísimo que bueno, que se ligó a otro tipo peligroso para México, que es Lorenzo Córdoba, porque estos dos cabrones intentaron parar el curso que llevaba nuestro movimiento para la victoria que se tuvo en Michoacán, ligado, fíjate cómo es la historia, por eso hay que estar recordando cada día, aunque no sea una historia muy lejana, pero ya es parte del pasado, el pasado breve de nuestro país, pero cómo estos tipejos, cómo estos personajes se van ligando poco a poco, cómo desde el INE, cómo utilizaron esta institución, cómo de eso no se quejan allá con Almagro, para intentar pues cancelar la voluntad del pueblo michoacano que quería una transformación, que ya no quería este tipejo ni a sus secuaces en el gobierno. Eso es lo que deberían de estar checando, vigilando, supervisando, y que la fiscalía, como bien dice Gerardo, que ya fue mucha carpeta, mucha investigación, ahora hay que meterle a la acción, como en política, como en la transformación, como siempre lo ha dicho el presidente, a la hora de hacer política, ya está bien de teoría, de reunioncitas de café, hay que meterle al jale, hay que meterle al territorio, al casa por casa, a visitar a la gente, a platicar con ellos, a solucionar problemas. Pues también dentro de la fiscalía les diríamos esto, ya fue mucha investigación, hay muchos personajes con carpetas, pero lo que queremos verlos es tras las rejas. Así es, y ya que estás ante este tema,